casar, un matrimonio feliz, un matrimonio de comunión, de compañerismo, formó nuevos hijos, y los otros hijos tirados al vicio. Y dice él, no puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada, ellos ya están grandes, ellos ya tomaron sus decisiones, yo pude haber tomado el mismo camino de ellos, pero yo decidí creerle a Dios. ¿Te fijas la decisión qué tan importante fue? Decisiones te van a marcar para el resto de tu vida, incluso, si es posible, para el resto de tu vida te van a marcar decisiones. Te van a marcar las decisiones de seguir adelante, o te van a marcar decisiones de enfriarte. Tú vas a decidir, tú vas a poner las circunstancias, tú vas a poner estas cosas. O sea, tú eres el que vas a decidir a lo último, si las circunstancias te dan para abajo, o si tú eres más que vencedor en Cristo. Tú vas a decidir. Aquí va. Esta mujer de niña, abusada por su padre. Fue abusada por su padre desde niña. Ella creció con un sentimiento de culpabilidad. Conoció al Señor, empezó a predicar la palabra de Dios, pero aún así tenía ella eso, lo que le había pasado. Hasta que un día ella decidió ella creerle al Señor, olvidar esas cosas, empezar a entender qué es el espíritu, qué es la mente, qué es la carne, y empezar a caminar en el espíritu. Y el día de hoy tiene un ministerio grandísimo, y tú la conoces, se llama Joyce Meyer. ¿Por qué? Porque ella decidió. ¿Me estás entendiendo? Ella decidió ser así. ¿Me estás entendiendo? En los años 60, había 50, 60, cuando empezaron los derechos humanos, había aquí en Estados Unidos, tú entrabas a un baño y decía blancos, negros. Había división, racismo. Los negros tenían que ocupar los últimos espacios de los camiones. Y cuando aquella mujer que se llama Rosa Parks dijo, aquí estoy en el lado de los negros. ¿Sí te sabes esa historia? ¿Sí sabes eso? Es verídico eso. Ya se habían acabado el lugar de los blancos, por decir así, los primeros asientos, y aquí ya empezaba el lugar de los negros. Ella estaba ahí, pero ya el blanco ya no tenía, el anglo ya no tenía dónde sentarse, y fue el chofer y le dijo, muévete más para atrás. No, le dijo, aquí es donde empieza la sección de los negros. Y la arrestaron a la mujer, y ahí empezó todo este movimiento y de los derechos humanos y todo ese asunto. Ahora, ¿qué pasó ahí? En esos tiempos, en los 60 ya había nacido un hombre, y en los 60 ya había nacido un hombre, tanto físicamente como nació de nuevo, y le creyó a Dios, y todavía quedó ese racismo en los años 70. Pero él le creyó a Dios, él decidió, a pesar de todo lo que decían, porque era negro. Él fue el primer negro que entró a los Estados Unidos, a la televisión aquí en los Estados Unidos, a una televisión cristiana. Él fue el primer negro que entró en 1978. Él fue el primer negro. Ahorita tú ya ves mucha gente de la raza negra aquí en los canales aquí cristianos, pero él fue el primer negro que él entró en 1978 con un programa que hasta el día de hoy está. Estoy hablando del doctor Fred Price. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le creyó. Fue el primer negro predicando la palabra de fe todavía, para acabarla de amolar, como diríamos. ¿Y qué crees? Le creyó a Dios. Fueron las decisiones que esta gente tomó. Fueron decisiones que ellos tomaron de servirle a Dios. En 1934, en el mes de agosto, un jovencito de 17 años, en aquel tiempo, decidió creerle a Dios. A pesar de que había nacido con una enfermedad incurable, con un corazón deformado, decidió creerle a Dios. Decidió creer en Marcos 11:23 y aplicar, y empezó a predicar la palabra de Dios. En aquellos tiempos, estaban los tiempos cuando cayó una gran recesión aquí en este país también. En aquellos tiempos dice que se gastó en menos de 6 meses 5 o 6 pares de zapatos, porque iba caminando a la iglesia. Y se iba caminando y se venía caminando, recibió el bautismo con el Espíritu Santo, empezó a enseñarlo. El Señor empezó a abrir puertas para su ministerio. 12 años estuvo como pastor, pero el Señor no lo había llamado, pero fue la primera etapa, fíjate, la primera etapa de su ministerio. Fueron 12 años que estuvo pastoreando. Fue la primera etapa, fue como un entrenamiento que el Señor le dio. Y luego le siguió creyendo a Dios. Tenía que dejar a su esposa y a sus hijos y no verlos en un mes, en 2 meses, y él empezó a predicar la palabra de Dios y empezó a viajar y empezó a creerle a Dios. Y fue difícil, los primeros años fue difíciles. Y luego después se
porque él nació en el estado de Texas, se estableció ahí en Oklahoma en 1966. Ya había, fíjate, desde entonces, desde 1934 hasta el 66, el hombre estaba creyéndole a Dios, por decir así, pero no tenía una situación económica estable. Todos esos años vivió él enseñando la palabra. Y en 1950 el Señor le dijo: ve y enséñale a mi gente acerca de la fe lo que yo te he enseñado a ti. Ve y empieza a enseñar fe. En 1950 él se levantó con el mensaje de fe y empezó a enseñar lo que es fe. Empezó a enseñar que somos un espíritu, que poseemos un alma, que vivimos dentro de un cuerpo de carne. Empezó a enseñar la autoridad del creyente. Y fue uno de los más tremendos profetas para mí que hemos tenido hasta el día de hoy. Y un maestro tremendo. Y le creyó a Dios. Y el día de hoy, que él murió en el año 2003. Sí, en septiembre del 2003 que él murió. Dejó un ministerio que tiene una escuela bíblica de entrenamiento en Tulsa. Y tiene escuelas en diferentes partes del mundo. Y gentes que han salido de esa escuela. Unos han sido pastores, otros se han ido al evangelismo, otros se han ido al ministerio de ayudas, otros son directores de alabanzas en diferentes áreas. ¿Y qué crees? ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Estoy hablando de Kenneth Hagin. Si Kenneth Hagin no le hubiera creído a Dios, nunca hubiéramos tenido un Kenneth Copeland, nunca hubiéramos tenido un Fred Price. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios, ¿te fijas? Pero fue la decisión que ellos tomaron. Por eso te fijas qué tan importantes son las decisiones. Decisiones que tú tomes ahorita van a afectar el día de mañana. Y si esto no lo hubieran creído, entonces no hubiera salido un Arnoldo Gutiérrez. Y si no hubiera salido un Arnoldo Gutiérrez, no hubiera salido un vato que se llama Ignacio Hughes. ¿Te fijas? Decisiones son bien importantes. Porque son gente que le tienen que creer a Dios. ¿Cuántos tienen el libro ese que se llama El Poder Creativo de Dios? Charles Capps. No hubiéramos tenido un Charles Capps que aprendió de Hagin. ¿Estás entendiendo? Por eso, decisiones son bien importantes. Las decisiones que tú tomes hoy van a afectar para mañana. Por eso, gente no tiene ese nivel de fe. Vienen circunstancias que los tumban porque no han oído bastante palabra, porque ellos han decidido que las circunstancias, los problemas de la vida sean más importantes que oír la palabra. Pero cuando tú tomas una decisión al revés, que dices: la palabra es primero en mi lugar, ¿qué crees? El Señor tiene especial cuidado de ti. Te digo por qué, porque no hay muchos, es una lástima decirlo, pero no hay muchos en el cuerpo de Cristo que el Señor, cuando digo el Señor, son las cosas. Fíjate, te lo voy a decir con la palabra. Vete a Colosenses. ¿Estás entendiendo lo que te quiero decir? Decisiones que tú tomes de aquí en adelante. Colosenses, en el capítulo 3 y en el verso 1. Fíjate lo que dice. Colosenses 3, 1. Si pues, dice, habéis resucitado con Cristo. Si es que es lo que quiero decir. O sea, si es que resucitaste con Cristo. ¿Sí resucitaste que no? Amén. Amén. ¿Veniste al estudio de la identificación los domingos pasados? Sí, cuando Cristo murió, cuando Cristo fue crucificado, tú fuiste crucificado. Cuando Cristo murió, tú moriste. Amén. Cuando Cristo resucitó, tú resucitaste. Y nos hizo sentar a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús. Cuando Cristo fue crucificado, tú fuiste crucificado. Cuando Cristo murió...